Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy, listo para sumergirnos en un tema que estoy seguro les mantendrá pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un bombazo, un secreto, un chisme jugoso que involucra a tres nombres muy conocidos en el mundo de las telenovelas turcas: Can Yaman, Demet Özdemir y Güldem Yaman. Sí, la mismísima Güldem. Agárrense porque esto se pone bueno. Para los que no estén familiarizados, déjenme que les ponga al día. Güldem Yaman es una figura clave en el mundo del entretenimiento turco, una persona con conexiones y una reputación que la precede. Se le conoce por su olfato para las noticias, su capacidad para estar al tanto de lo que ocurre en el sector y su habilidad para influir en el panorama. Es una verdadera insider, una persona que conoce los secretos más jugosos y que, según cuentan, tiene el oído de muchas estrellas. Su experiencia y sus contactos son amplios y su palabra puede tener un peso considerable. Y por supuesto tenemos a Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su carisma, su talento actoral, su físico imponente y, bueno, sus romances. Can ha conquistado corazones en todo el mundo con sus interpretaciones y su personalidad arrolladora. Es un imán para las cámaras y para sus fans, y su vida personal siempre ha sido objeto de gran interés. Y finalmente tenemos a Demet Özdemir, la encantadora actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su sonrisa radiante, su talento y su innegable química en pantalla. Demet es una de las actrices más queridas de Turquía y ha protagonizado éxitos internacionales que la han catapultado a la fama global. Pero, ¿qué tiene que ver Güldem con Can y Demet? ¿Y qué secreto es el que se reveló? Prepárense porque esto se pone bueno. Resulta que Güldem Yaman, con toda su experiencia y sus contactos, le susurró algo a Can Yaman, algo que involucraba a Demet. Y amigos, lo que salió a la luz es sorprendente. O al menos, eso es lo que mis fuentes me han contado. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para descubrir qué secreto le contó Güldem a Can sobre Demet. Les aseguro que no se lo van a querer perder. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y me ayuda muchísimo. Vamos a ello. Bueno, para entender todo el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, una telenovela que cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Can y Sanem, sus personajes, resonó con fuerza en los corazones de los espectadores. Y como suele suceder en estas situaciones, la química entre ellos en pantalla era innegable, una verdadera explosión de emociones. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la tensión romántica que emanaba de sus actuaciones eran palpables. Esa química traspasó la pantalla, y los rumores de un romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Los fans, ilusionados por la pareja en pantalla, soñaban con que la magia continuara también en la vida real. Redes sociales, foros de discusión y páginas de fans se llenaron de mensajes, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet. La especulación era constante, ¿eran pareja? ¿Estaban enamorados? ¿Se atreverían a dar el paso y hacer pública su relación? La expectación era máxima, y en ese momento, en el clímax de la popularidad de Erkencikus, es donde entra en escena Güldem Yaman. Güldem, como persona muy influyente en la industria, siempre está al tanto de las últimas novedades, de los rumores, de los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Su conocimiento es amplio, su red de contactos es extensa y sus fuentes, al parecer, son muy confiables. Se rumorea que tiene acceso a información privilegiada, que conoce los entresijos del mundo del espectáculo y que sabe cómo y cuándo soltar la bomba. En aquel momento, cuando los rumores sobre Can y Demet eran más fuertes que nunca, cuando la posibilidad de un romance real entre ellos era el tema de conversación en cada entrevista, en cada evento, Güldem se acercó a Can. Y lo que le dijo es el núcleo de este vídeo. La información que Güldem le proporcionó a Can, según fuentes muy cercanas a la situación, estaba relacionada con la vida personal de Demet, algo que al parecer no era del todo conocido por el público en general. La fuente, que prefiere mantener el anonimato por razones obvias, me cuenta que Güldem le reveló a Can ciertas informaciones sobre la vida amorosa de Demet, detalles que, aunque no especificaremos en detalle por respeto a la privacidad, parecían sugerir una dinámica bastante compleja en ese momento.
Supuestamente la información que Guldem compartió con Khan involucraba relaciones pasadas y presentes de Demet y algunos aspectos de su personalidad que podrían haber influido en sus interacciones con Khan. La fuente describe la información como relevante y como algo que podría haber cambiado la percepción de Khan sobre Demet. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta revelación? Según mis fuentes, la información que Guldem le proporcionó a Khan podría haber influido en la forma en que él percibía a Demet. Es posible que esto afectara la dinámica entre ellos, tanto dentro como fuera del set de rodaje. Imaginen la situación: estar trabajando día tras día con alguien, compartiendo largas horas de rodaje, y enterarte de secretos sobre su vida personal que, de alguna manera, podrían cambiar tu percepción sobre esa persona. La confianza, la complicidad, la conexión que habían construido podrían verse afectadas. Esto podría explicar en parte por qué, aunque la química entre ellos era evidente, y aunque los fans anhelaban una relación, nunca se concretó un romance fuera de la ficción. O al menos, esa es una de las teorías que circulan. La información de Guldem, según esta teoría, podría haber sembrado dudas en Khan, podría haberle hecho replantearse la situación, o simplemente, haber enfriado sus sentimientos. Es importante destacar que, aunque las fuentes son de confianza, todo esto son rumores y especulaciones, basadas en información que ha llegado a mis oídos. No hay pruebas concretas, fotografías, documentos o grabaciones que confirmen que Guldem le haya revelado a Khan estos secretos. Sin embargo, las coincidencias, los rumores que han circulado a lo largo del tiempo y las dinámicas observadas entre los protagonistas sugieren que algo importante sucedió, algo que podría haber influido en el curso de su relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la influencia de Guldem Yaman en la industria del entretenimiento turco es innegable. Su conocimiento y sus conexiones le permiten estar al tanto de información privilegiada, y sus opiniones y consejos son valorados por muchos. Su presencia es constante en eventos, estrenos y reuniones clave del sector, y su opinión puede tener un peso considerable a la hora de analizar, comentar y a veces manipular los acontecimientos. En el mundo de las telenovelas, donde la vida personal de los actores y actrices a menudo se entrelaza con la ficción, las revelaciones y los secretos siempre están a la orden del día. Los romances que surgen en los sets de rodaje, las rivalidades, las traiciones, las amistades y los escándalos son el pan de cada día. Las cámaras, los paparazzi y las redes sociales amplifican todo lo que ocurre, creando una vorágine de rumores, especulaciones y desinformación. Y en este caso, la combinación de Khan Yaman, Demet Özdemir y Guldem Yaman es una mezcla explosiva que ha dado mucho de qué hablar, y sigue dando. La interacción de estas tres figuras, cada una con su propia influencia y poder, crea una dinámica compleja y fascinante que ha capturado la atención del público. ¿Qué creen ustedes que Guldem le contó a Khan? ¿Creen que esta información realmente influyó en la relación entre Khan y Demet? ¿O es todo pura especulación? ¿Creen que Guldem simplemente estaba al tanto de la situación y compartió su perspectiva, o fue algo más? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus pensamientos, todo lo que se les ocurra. ¿Creen que esta revelación es la razón por la que Khan y Demet nunca llegaron a ser pareja? ¿O creen que hay otros factores que influyeron en su relación? Como siempre, investigar y compartir estos temas es parte de mi trabajo. Es emocionante indagar en los entresijos del mundo del espectáculo, pero siempre con respeto y cuidado por la privacidad de las personas involucradas. Mi objetivo es informar, analizar y entretener, sin dañar la imagen ni la reputación de nadie. En este caso he tratado de ser lo más objetivo posible, presentando la información de la manera más clara y precisa, basándome en fuentes confiables y respetando la confidencialidad de las mismas. Así que, para resumir, en este vídeo hemos explorado la posibilidad de que Guldem Yaman, una figura influyente en el mundo de las telenovelas turcas, le haya revelado a Khan Yaman un secreto sobre Demet Özdemir. Hemos analizado el contexto, los rumores y las posibles implicaciones de esta revelación. Aunque no tenemos pruebas definitivas, la información de nuestras fuentes y las especulaciones nos han llevado a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Hemos analizado el papel de Guldem como informante y su influencia en la industria. Hemos explorado la posible influencia de esa información en la relación entre Khan y Demet, y hemos analizado las diferentes teorías que circulan sobre el tema. Hemos discutido la importancia de la química en pantalla, la presión de los fans por ver a sus ídolos juntos y cómo todo esto puede influir en las relaciones reales. Hemos planteado preguntas, lanzado interrogantes
Gantés y abierto el debate para que ustedes, mi audiencia, puedan opinar y compartir sus puntos de vista. Y ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Qué secretos creen que se esconden detrás de las cámaras? ¿Cómo creen que influyó Guldem en todo esto? Déjenlo en los comentarios. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Ha sido un tema apasionante lleno de intriga y especulación, y me encanta poder compartirlo con todos ustedes. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Sus opiniones y sus ideas son muy importantes para mí. Recuerden que en este canal siempre estamos buscando desentrañar los misterios y los secretos del mundo de las telenovelas turcas. Me gusta investigar, analizar y debatir sobre los temas más candentes y controversiales. Siempre estoy atento a los rumores, a las noticias y a las especulaciones, para poder ofrecerles la información más actualizada y relevante. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así no se perderán ninguna de las investigaciones que preparo para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Hasta la próxima, amigos.